Pedro vivía en la zona norte del mar de Galilea, en una ciudad pesquera llamada Cafarnaúm, un mercado donde Jesús hizo gran parte de su ministerio. Pedro era pescador allí, junto con su hermano Andrés, quien lo presentó a Jesús tras conocerlo a través de Juan el Bautista. Puedes leer todo sobre esto en Juan 1. Más tarde, Jesús llamó formalmente a Pedro mientras pescaba y le dijo: Síganme, los haré pescadores de hombres. Pedro inmediatamente lo dejó todo y siguió a Jesús. Ese es Pedro. Pedro tiene 3 nombres en 3 idiomas escritos en las Escrituras, lo cual es importante saber al leer las Escrituras. Así que sabemos que es la misma persona: Simón, Simón Pedro, Simón su nombre hebreo, Pedro su nombre griego que significa roca, y Cefas su nombre arameo que también significa roca. Así que Simón Pedro y Cefas son en realidad la misma persona. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en la voz principal que guió a la iglesia primitiva, ayudándola a navegar la transición de las tradiciones judías a la salvación por la fe en Cristo. No fue el único que moldeó la iglesia primitiva, pero fue un líder clave en Jerusalén. Y una de las decisiones clave de las que participó fue el llamado Concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde Pedro y Santiago dieron discursos clave en nombre de los líderes de la iglesia y aceptando oficialmente que los gentiles no tenían que seguir leyes judías, como la circuncisión para ser salvos, sino que podían recibir el Espíritu Santo sin seguir costumbres judías. Un cambio asombroso. La asombrosa historia de Pedro, de un pescador a un líder de la iglesia. Gálatas 2:9 es la interpretación más breve y personal de Pablo sobre este mismo evento. La interpretación de Pablo sobre el evento dice: Pedro, Santiago y Juan reconocieron su ministerio, el ministerio de Pablo, a los gentiles, y les dieron a él y a Bernabé la mano en señal de compañerismo, que es como un apretón de manos oficial o un sello de aprobación. Así que Pablo trabajó con los gentiles y ahora Pedro, Santiago y Juan dijeron: sí, estamos en el mismo equipo predicando el mismo evangelio, solo que a diferentes grupos de personas. Estamos juntos en esto. Leamos Gálatas 2:9. Santiago, Cefas, Pedro y Juan, considerados pilares, nos dieron a Bernabé y a mí la mano en señal de compañerismo. Cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, acordaron que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos en la ciudad de Jerusalén a los circuncidados. Nosotros a los incircuncisos y ellos a los circuncidados. Como líder clave en la iglesia primitiva, Pedro Cefas brindó legitimidad, reconocimiento público, apoyo, comisión y ánimo al ministerio de Pablo y Bernabé. Esto es verdaderamente maravilloso, un gran apoyo. Líderes eclesiásticos dan legitimidad y comisión a Pablo y Bernabé y a su ministerio. Así que imaginen a los líderes de la iglesia establecida y a los líderes de misiones afirmar y enviar nuevos misioneros. Imaginen la unidad entre los diferentes equipos y llamamientos. Unidad. Imaginen que ustedes, misioneros, reciben ánimo de líderes de confianza para perseverar en su llamado. Esfuércense y perseveren en su llamado. Lamentablemente, la realidad es mucho más difícil hoy en día. La iglesia ora por los misioneros antes de salir, sí, pero luego se van y es como si no los vieran, no los sintieran, ya no son visibles, se olvidan fácilmente. Incluso con las redes sociales actuales, internet y tantas cosas que compiten por la atención de los pastores, es fácil olvidar a los misioneros. Ojos que no ven, corazón que no siente. Hay otro dicho en inglés: si no lo usas, lo pierdes. Se aplica más a las habilidades y el conocimiento, pero también a los recuerdos y la información. Si no recuerdas ni interactúas activamente con los misioneros, es mucho más probable que los olvides por completo. Por eso la comunicación es tan importante. Es sorprendente que esto no sucediera en la iglesia primitiva, al menos en estos versículos que podemos leer. Hubo persecución que recorrió grandes distancias. El crecimiento de la iglesia y la iglesia de Jerusalén aún se conectaban con nuevos planes eclesiales, como en Antioquía y otros lugares.
incluso con quienes alcanzaron a los no judíos, a los no circuncidados, a los gentiles. Había unidad entre los diferentes equipos y llamamientos. La lección del cuidado de los miembros que esto nos enseña es que la Iglesia afirma y comisiona a nuevos misioneros. La Iglesia mantiene la unidad entre los diferentes equipos ministeriales, con diferentes llamados. La Iglesia anima a los misioneros a seguir y perseverar en su llamado, sirviendo como iglesia, sirviendo como enviadores. Ahora, en base a esto, piensa en tu propia iglesia. ¿Cómo funciona tu iglesia? ¿Hay líderes en tu iglesia que hagan lo mismo que hacen los líderes de la iglesia en Jerusalén? ¿O eres un misionero que ya no es visible y está casi olvidado por completo, como si ellos no lo vieran ni lo sintieran?